Este es el tercer centro de geometría. Recuerde que tenemos más prácticas en nuestro sitio web Prácticas Faro, incluyendo temas que no desarrollaremos en estos centros. También puede complementar su estudio con materiales del sitio web Recursos Libres de Matemáticas. Desde el 2012, nuestro proyecto ha estado comprometido con el aprendizaje de las matemáticas, pues el mundo en que vivimos demanda cada vez más las capacidades matemáticas. Le invitamos a seguir adelante. Sean bienvenidos y bienvenidas al centro número 3 de preparación para las pruebas FARO 2021, el cual se denomina Polígonos. Estaremos con ustedes el profesor Luis Hernández Solís, Ricardo Poveda Vázquez y mi persona, Marianela Zumbado Castro. A continuación resolveremos varios ítems y explicaremos conceptos claves para la prueba de manera que se fortalezcan habilidades como determinar la medida de perímetros y áreas de polígonos en diferentes contextos, determinar la medida de ángulos internos, ángulos externos, la apotema y el radio. Todo esto en polígonos regulares y en diferentes contextos. Pero antes de iniciar con el tema de polígonos, recordemos que en el centro 2 se dejó una tarea, la cual consistía en resolver el ítem 7 del subtema rectas secantes, tangentes y exteriores. Entonces, antes de adentrarnos en el mundo de los polígonos, retomemos el ítem 7. Vamos a leer el contexto y la pregunta por resolver. 3 rectas y una circunferencia. Lea cuidadosamente la siguiente información. La ecuación de una circunferencia C es x elevado a la 2 más y menos 1, todo esto elevado a la 2, igual 25. En el mismo plano se trazan la recta M, L y K con ecuaciones y igual menos 7, y igual 5, x igual 5 respectivamente. De acuerdo con la información brindada en el contexto, 3 rectas y una circunferencia, ¿cuál de las siguientes rectas es secante a la circunferencia? La recta M, la recta L, la recta K. Recordemos que es una recta secante. ¿Ya? ¿Lo pensaron? Sí, es aquella que interseca a la circunferencia en 2 puntos. Para establecer que una recta es secante a una circunferencia, bastará con hacer 2 cosas. La primera, sustituir la x o la y en la ecuación de la circunferencia en términos de la recta y establecer el número de soluciones que posee la ecuación cuadrática resultante. De la siguiente manera. Al sustituir y igual menos 7, que es la ecuación de la recta M, en la ecuación de la circunferencia C, se tiene que x a la 2 más menos 7 menos 1, todo esto está elevado al cuadrado, es igual a 25. Aquí hay un manejo algebraico, lo vamos a realizar, y la ecuación resultante es x al cuadrado más 39 es igual a 0. Al determinar el discriminante de esta ecuación cuadrática, se tiene que es igual a menos 156. Y como este valor es menor que 0, significa que no existe ninguna intersección entre la recta M y la circunferencia. Hagamos lo mismo con la recta L, que está denotada por y igual 5. Y se obtiene que x elevado a la 2 más 5 menos 1, todo esto elevado al cuadrado, es igual a 25. Aquí hay un manejo algebraico. En este caso, al calcular el discriminante, se tiene que el valor es 36. Al ser este caso un valor positivo, significa que existen 2 intersecciones entre la circunferencia C y la recta L. Por tanto, la recta L es la respuesta. Pero finalicemos el análisis para ver qué tipo de recta era la recta K. Sustituyamos ahora x por 5.
Entonces tenemos 5 elevado al cuadrado más y menos 1, todo esto elevado al cuadrado es igual a 25. Aquí hay un manejo algebraico, lo vamos a realizar y nos vamos a dar a la tarea de calcular el discriminante. En este caso, el resultado es 0. Esto significa que hay una solución para la ecuación cuadrática. Y significa que hay solo una intersección entre la recta K y la circunferencia C. Entonces, ¿cómo se llama la recta que interseca en un único punto a la circunferencia? Claro, es la recta tangente. Muy bien. Para cerrar este espacio, recapitulemos. De acuerdo con la información brindada en el contexto, 3 rectas y una circunferencia, ¿cuál de las siguientes rectas era secante a la circunferencia? Correcto, la recta L, porque interseca en 2 puntos a la circunferencia. A continuación, mi compañero Ricardo dará inicio a la temática de este centro. Recuerden que el tema es polígonos. Adelante, profe. Una vez que la profesora Marianela hizo el repaso del ítem del centro 2, ahora sí iniciamos con este centro 3. El tema de este centro es polígonos, por lo que antes de iniciar necesitamos repasar algunos conceptos importantes referente a este objeto geométrico, particularmente de lo que es un polígono regular. Un polígono regular es un polígono que tiene todos sus lados y todos sus ángulos internos congruentes. Los polígonos tienen nombres especiales según el número de lados que contenga. Por ejemplo, si tiene 3 lados se llama triángulo, que en el caso de los polígonos regulares, este es un triángulo equilátero. Si tiene 4 lados y si es un polígono regular, entonces es un cuadrado. Si tiene 5 lados, se llama pentágono. Si tiene 6 lados, se llama hexágono. Este polígono es muy utilizado, pues tiene propiedades muy interesantes, y tal como lo vamos a ver en este centro. Si tiene 7 lados, se llama heptágono. Si tiene 8, se llama octágono. Si tiene 9 lados se llama nonágono y si tiene 10 lados se llama decágono. Los invitamos a que investiguen cómo se llaman los polígonos de 11, 12, 15 y hasta de 20 lados. Para estudiar los polígonos debemos reconocer sus partes. Los vértices son los puntos comunes de 2 de los segmentos que constituyen el polígono. El lado es cada uno de los segmentos que constituye el polígono. El centro es el punto que equidista de los vértices del polígono. Un radio es un segmento que une el centro con un vértice. Y la apotema es un segmento que une el centro de un polígono regular con el punto medio de alguno de sus lados. Una característica del apotema es que es perpendicular a dicho lado. Ahora, veamos los diferentes ángulos que se forman en un polígono regular. Un ángulo cuyos lados contienen radios consecutivos se llama ángulo central, mientras que el ángulo interno es aquel cuyos vértices son vértices del polígono y sus lados son los lados del polígono. Mientras que para poder visualizar un ángulo externo de un polígono es necesario prolongar cualquiera de sus lados, y un ángulo formado por dicha prolongación y un lado del polígono se llama ángulo externo. De hecho, los ángulos externos son adyacentes y suplementarios a los ángulos internos correspondientes. Una de las grandes ventajas que tiene trabajar con polígonos regulares es que si se conoce el número de lados, entonces se puede conocer la medida de los ángulos que acabamos de definir. Analicemos primero el ángulo central. Podemos ver que el ángulo central de un triángulo equilátero mide 120 grados, de un cuadrado mide 90, de un pentágono son 72 grados lo que mide, en un hexágono es de 60 grados, en un heptágono es 51,43 grados y va cambiando para los otros polígonos. Se puede ver que entre más lados tiene el polígono, el ángulo central va haciéndose más pequeño. En general, para un polígono de n lados, la medida de un ángulo interno es de 360 sobre n. Esta fórmula la podemos comprobar con cualquiera de los ejemplos anteriores. Veamos el caso del pentágono. 360 dividido entre 5, eso da 72. Ahora,
si analizamos el ángulo exterior, podemos ver que estos valores coinciden con los del ángulo central, según vamos modificando el número de lados del polígono. Eso significa, tal y como lo están pensando precisamente, que el ángulo externo de un polígono de n lados también mide 360 sobre n. Ahora, veamos qué sucede con el ángulo interno. El caso del triángulo equilátero, su medida es de 60 grados. El caso del cuadrado es de 90 grados. Mientras que el caso del pentágono, su valor es de 108 grados. El del hexágono es 120, el del heptágono es 128,57 grados. Y así con el resto de los polígonos de la tabla. En este caso podemos ver que si el número de lados aumenta, también va aumentando la medida del ángulo interno. Tal como se explicó anteriormente, el ángulo interno y el ángulo externo son suplementarios. Esto significa que juntos suman 180 grados. Por lo que si tenemos que la medida del ángulo interno más la medida del ángulo externo es 180, y si despejamos el ángulo interno, entonces la medida del ángulo interno es 180 menos la medida del ángulo externo. Pero sabemos que la medida del ángulo externo es 360 sobre n, por lo que la medida del ángulo interno es 180 menos 360 sobre n. Esta fórmula nos sirve para calcular la medida del ángulo interno. Otra fórmula que se utiliza es que la medida del ángulo interno es 180 por n menos 2 dividido entre n. Antes de resolver el primer ítem del tema de polígonos, vamos a ver un par de fórmulas que faltan. El perímetro de un polígono regular se obtiene multiplicando el número de lados por lo que mide el lado, mientras que para calcular el área se obtiene con la fórmula área igual a perímetro por apotema dividido entre 2. Veamos que en esta fórmula se utiliza el apotema. Ahora sí, con esta información vamos a iniciar con el ítem que se encuentra en la página Prácticas Faro. Seleccionamos el tema polígonos y luego escogemos área y perímetro de un polígono. Ya estando en esta página vemos que hay 5 ítems. Vamos a resolver el ítem 5, que dice lo siguiente. Polígono desconocido. Si la medida del lado de un polígono regular es de 10 centímetros y la medida de uno de los ángulos internos es 120 grados, ¿cuál es el perímetro de acuerdo con el contexto polígono desconocido? 60 centímetros, 36 centímetros o 30 centímetros. Vamos a darles un minuto para que relacionen los conceptos que hemos visto anteriormente e inclusive si algo de lo que escribimos nos sirve para responder este ítem. Bueno, ya estábamos a punto de terminar el minuto. Verá que la información que utilizamos nos sirve. En el ítem dice que nuestro polígono tiene un ángulo interno de 120 grados, por lo que si vemos la tabla que habíamos construido, sabemos que en ese caso el polígono que cumple esta condición precisamente es el hexágono. Por lo que si la medida del lado es de 10 centímetros y el polígono tiene 6 lados, entonces el perímetro sería la multiplicación de estos dos elementos, es decir, que la respuesta es que el perímetro es de 60 centímetros. Ahora, ¿qué pasaría si no tuviéramos la tabla con esta información básica de los polígonos, pero conociéramos las fórmulas de las medidas de los ángulos? Entonces recordemos que acaba de darles dos fórmulas para el ángulo interno. Entonces sabemos que la medida del ángulo interno, una de esas fórmulas es 180 menos 360 sobre n. Entonces, como nos dicen que la medida del ángulo interno de este polígono desconocido es 120, podemos sustituir acá el 120 y tenemos que es igual a 180 menos 360 sobre n.
lo que nos resulta es una ecuación. Y resolver esta ecuación, entonces hay que utilizar algunos procedimientos algebraicos normales. Por ejemplo, el menos 360 lo podemos pasar a este lado de la igualdad y el 120 al otro lado de la igualdad, sería menos 120. Y luego acá entonces daría 360 sobre n igual a 60. Y cuando llegamos a ahí este par de fracciones podemos multiplicar incluso. Entonces nos queda que 360 es igual a 60 por n. Y ya luego lo que hacemos es que el 360 divide el 360. Por lo tanto n sería el resultado de esta división, que sería 6. Por lo tanto estamos obteniendo que el polígono es de 6 lados, o sea que es un hexágono. Este hexágono regular, ¿verdad? Para encontrar su perímetro, tal y como ya lo vimos, el perímetro de cualquier polígono regular se obtiene multiplicando el n por el L, ¿verdad? Entonces el n sabemos que es 6 y el L, que son 10 centímetros, que es el otro dato que nos dan en el problema. Por lo tanto, el resultado es 60 centímetros. Ahora, si quisiéramos utilizar la otra fórmula, entonces igual podremos decir que utilizando la otra fórmula, sabemos que la medida del ángulo interno es 180 por n-2 sobre n. Y entonces hacemos absolutamente lo mismo. Sabemos que la medida del ángulo interno es 120, ¿ok? Por lo tanto, lo sustituimos acá. Y como ya tenemos dos fracciones, entonces desde aquí, desde este paso, podemos multiplicar en cruz. Entonces nos queda que 120n es igual a 180 por n-2. Y a la hora de multiplicar esto, entonces nos queda que 120n es igual a 180n menos 360. Entonces esta ecuación podemos aquí igual dejar las n a un mismo lado de la igualdad, igual a menos 360, y aquí se hace esta resta, por lo tanto queda que menos 60n es igual a menos 360, o sea que n sería menos 360 sobre menos 60, y esta división también da 6. Por lo tanto, el perímetro, se utiliza la misma fórmula del perímetro, entonces la respuesta sería 60 centímetros. Vean que independientemente de las fórmulas que utilicemos, el resultado nos da igual. Ahora, una de las grandes ventajas que tiene el Prácticas Faro, la página, es que si trabajamos los ítems desde ahí, el mismo sistema nos va a dar como resultado tanto la solución, la respuesta, como la solución en el caso de las preguntas cerradas. Entonces, como lo podemos ver acá, aquí tenemos el ítem, marcamos el 60 que ya calculamos y le damos ver respuesta, y en la misma página web le dice ok, está correcta. Además, si le damos solución completa, la página web tira la solución de este ítem. En este caso, inclusive, los invito a que revisen esta solución, porque la respuesta que se da acá es otra estrategia diferente, y puede ser que les guste más esta estrategia planteada en Prácticas Faro. Ok, jóvenes, entonces, ¿qué tal si resolvemos otro ítem para aplicar los mismos conocimientos que hemos estado trabajando, pero en otro contexto? Para eso, igual vamos a ir a la página de Prácticas Faro, escogemos geometría, y en geometría, en polígonos, pero ahora vamos a escoger el enlace que se llama elementos, lado, radio, etc. Esos son ítems que están relacionados precisamente con estos conceptos. Y como podemos ver, hay 5 ítems. Vamos a resolver el ítem número 4. En el ítem número 4, leámoslo, dice 2 polígonos. En la figura se tiene un octágono regular y un pentágono regular, que se comparten el lado de E, y ahí está la figura. Según el contexto 2 polígonos, ¿cuál es la medida en grados del ángulo KEF? ¿Okay? Por lo tanto, como en este caso nos dan la medida de un ángulo KF, tenemos que utilizar algunos de los conocimientos previos que dijimos,
Principalmente porque nos están dando un pentágono regular y un octágono regular. Entonces, ¿qué tal si, por ejemplo, en este pentágono regular encontremos cuánto mide el ángulo interno? ¿Por qué el ángulo interno? Porque el ángulo que andamos averiguando, tal y como se muestra, es este que estoy señalando. Sin embargo, el ángulo KED, que es un ángulo interno del pentágono, entonces podemos averiguar cuál es su valor. Entonces sabemos que en la fórmula, ¿verdad? Vamos a trabajar con lo del pentágono. Entonces en la fórmula de la medida del ángulo interno, de un ángulo interno de un pentágono, la fórmula es la que ya vimos, ¿verdad? Que es 180 por n-2 dividido entre n. Entonces, como n en este caso, n vale 5, sustituimos ese valor de 5 en la fórmula. Entonces obtenemos 180 por 5 menos 2 entre n, que n vale 5. Y esto daría 180 por 3 entre 5. Y a la hora de resolver esto en la calculadora, obtenemos que esto da 108 grados. Por lo tanto, este ángulo mide 108 grados. Ahora, ¿qué tal si ahora vamos a averiguar absolutamente lo mismo, pero con el octágono? Entonces, en el caso del octágono, ¿ok? Aplicamos la misma fórmula, que el ángulo interno sería la fórmula de 180, la volvemos a escribir para ir recordándonos esa fórmula. Entonces la volvemos a escribir y daría 180, ahora sí, en el caso del octágono, el n vale 8, por lo tanto sustituimos acá 8 menos 2 sobre 8, y esto lo vamos a meter así en la calculadora y nos da 135. Eso significa que acá este ángulo mide 135 grados. Entonces, como podemos ver acá en la figura, toda esta vuelta mide 360. Por lo tanto, la medida del ángulo que andamos averiguando, que es la medida del ángulo KEF, es igual a 360 menos la medida de esos dos ángulos, porque entre todos tienen que medir 360. Entonces, menos 135 grados menos 108 grados. Por lo tanto, esto da 117 grados. Esa sería la respuesta a este ítem. En el caso de la plataforma, si colocamos 117, la plataforma Prácticas Faro no le va a decir si está correcta o incorrecta, pero sí, tal y como lo podemos ver, entonces sí nos va a dar una respuesta que es la solución, ¿verdad? Ahora darle solución completa, la solución completa tal y que fue lo que acabamos de hacer acá del ítem. Ahora los dejo con el profesor Luis para que él les va a explicar unos conceptos muy importantes que se utilizan mucho en el tema de polígonos. Antes de seguir resolviendo ítems, vamos a repasar el tema de razones trigonométricas. Para esto, recordemos primero algunos elementos del triángulo rectángulo. Veamos el triángulo rectángulo ABC, donde ABC es el ángulo recto y alfa y beta los ángulos agudos respectivos. Como sabemos, los catetos son los lados que conforman el ángulo recto de un triángulo rectángulo y la hipotenusa el lado opuesto al ángulo recto. En este caso, AB y BC son los catetos y AC es la hipotenusa. Se llamará cateto opuesto al lado que está frente al ángulo agudo de referencia, es decir, no es uno de los lados del ángulo. Por ejemplo, si alfa es el ángulo de referencia, entonces el cateto opuesto es el lado AB. Pero si el ángulo de referencia es beta, entonces el cateto opuesto sería BC. El cateto adyacente es el lado que está junto al ángulo agudo de referencia y que no es la hipotenusa, es decir, es uno de los lados del ángulo sin ser la hipotenusa. Por ejemplo, si alfa es el ángulo de referencia, entonces el cateto adyacente es el lado BC. Pero si el ángulo de referencia es beta, entonces el cateto adyacente sería AB.
Ahora, en matemática una razón es la comparación de dos cantidades mediante una división. Por ejemplo, si A y B son dos cantidades, una razón entre ellas sería A sobre B y la otra razón sería B sobre A. Cuando se comparan las medidas de dos lados de un triángulo rectángulo mediante una división, se llama razón trigonométrica. Las tres razones trigonométricas más comunes y que son las que se estudiaron en noveno año son el seno, el coseno y la tangente. El seno de un ángulo es igual a la medida del cateto opuesto sobre la medida de la hipotenusa. El coseno de un ángulo es igual a la medida del cateto adyacente sobre la medida de la hipotenusa. Y la tangente de un ángulo es igual a la medida del cateto opuesto sobre la medida del cateto adyacente. Estas razones se definen respecto a uno de los ángulos agudos del triángulo rectángulo. Por ejemplo, veamos el triángulo rectángulo ABC, donde alfa y beta son los ángulos agudos y A, B y C las medidas de los lados del triángulo ABC, como se muestra en la figura. Si alfa se toma como ángulo de referencia, entonces se tienen las siguientes razones trigonométricas. El seno de alfa sería cateto opuesto sobre hipotenusa, es decir, C sobre B. El coseno de alfa sería cateto adyacente sobre hipotenusa, es decir, A sobre B. Y la tangente de alfa sería cateto opuesto sobre cateto adyacentes, es decir, C sobre A. Pero si el ángulo de referencia es beta, entonces el seno de beta es A sobre B. El coseno sería C sobre B y la tangente sería A sobre C. Ustedes se pueden estar preguntando cómo podemos utilizar estas razones trigonométricas para resolver ejercicios matemáticos. Veamos que en las igualdades que presentamos anteriormente hay tres elementos: un ángulo de referencia y la medida de dos lados del triángulo rectángulo. Conociendo dos de estos tres elementos, podríamos encontrar el tercer elemento que hace falta. Por ejemplo, si conocemos la medida del ángulo alfa y la medida del cateto opuesto respectivo, podríamos conocer la medida de la hipotenusa utilizando la razón seno. Aquí lo que hacemos es despejar la hipotenusa y nos queda que es igual a cateto opuesto sobre el seno de alfa. Con una calculadora científica podemos obtener el seno de alfa oprimiendo la tecla sin y entre paréntesis la medida del ángulo, luego oprimimos la tecla igual. Ahí obtendremos la medida del seno de alfa. Ahora, si necesitamos conocer la medida de un ángulo agudo del triángulo rectángulo, basta con saber la medida de dos de los lados del triángulo. Por ejemplo, si se conoce la medida del lado adyacente al ángulo y la hipotenusa, se calcula la razón entre estas medidas respectivamente y luego el inverso del coseno. Utilizando una calculadora científica, por lo general se puede calcular el inverso del coseno oprimiendo la tecla Shift o su equivalente según la marca de la calculadora, y luego la tecla cos, entre paréntesis C sobre B, y le damos igual. Esto lo podemos también hacer con el seno y también con la tangente. Bueno, ahora resolvamos un ítem donde se apliquen estos conceptos. Resolvamos el ítem 4 de la sección área y perímetro de un polígono correspondiente al tema de polígonos del sitio Prácticas Faro. Este tiene un contexto denominado hexágono regular y dice así: toma en cuenta los datos que ofrece el hexágono regular de la figura siguiente. Veamos la figura. Luego se pregunta: el área aproximada del triángulo OPQ corresponde a... Tomemos un minuto para comprender la situación y pensar cuál puede ser una estrategia de solución que nos pueda indicar cuál es la respuesta correcta. Algunas preguntas que podríamos hacernos son: ¿nos serviría de algo saber qué tipo de triángulo es el triángulo OPQ?
¿qué medidas de segmento requerimos? ¿Se puede visualizar el triángulo OPQ como la composición de dos o más polígonos? Veamos. Bueno, ahora iniciemos analizando lo que se plantea en el contexto y qué conceptos podríamos aplicar. En este ítem se pide encontrar el área aproximada del triángulo OPQ, el cual está compuesto por el lado del hexágono QP y dos diagonales del hexágono, los segmentos OP y OQ. Hay varios caminos para encontrar la respuesta. Una primera estrategia es determinar qué tipo de triángulo es OPQ, para saber si alguna característica nos podría servir. Para esto, averigüemos la medida de los ángulos internos del triángulo OPQ y así poder clasificarlos según sus ángulos y según sus lados. Recordemos lo que se indicó anteriormente, que en un polígono regular todos sus lados son congruentes, es decir, miden lo mismo, por lo que el triángulo OMP es isósceles, debido a que sus lados PM y MO son congruentes al ser también lados del hexágono. Ahora recordemos que los ángulos internos de un polígono regular son de igual medida y su medida es igual al suplemento del ángulo central, es decir, 180 grados menos la medida del ángulo central. En este caso, como se trata de un hexágono regular, el ángulo central mediría 60 grados, ya que sería 360 grados entre el número de lados, es decir, 360 grados entre 6, que esto es igual a 60 grados. Por lo tanto, el ángulo interno del hexágono regular sería 180 menos 60 grados, es decir, igual a 120 grados. Como el ángulo OMP es un ángulo interno del hexágono regular, entonces su medida es 120 grados. Ahora, como el triángulo OMP es isósceles, entonces los otros dos ángulos internos del triángulo son congruentes. Y como la suma de los ángulos internos es igual a 180 grados, entonces 180 grados menos 120 grados es igual a 60 grados. Pero esos 60 grados los tenemos que dividir entre cada uno de los ángulos internos. Y de la misma forma, quiere decir que el ángulo MOP y MPO miden cada uno 30 grados. El ángulo MPQ es un ángulo interno del hexágono, por lo que también mide 120 grados. Ahora, como el ángulo MPO mide 30 grados, entonces ...120 grados menos 30 grados es igual a 90 grados. Es decir, el ángulo OPQ es recto, por lo que el OPQ es un triángulo rectángulo. Es decir, ya encontramos qué tipo de triángulo era OPQ. Es un triángulo rectángulo. Como el área de un triángulo es igual a base por altura dividido entre 2, basta con conocer la medida de una base con su respectiva altura. Recordemos que la altura de un triángulo es el segmento que va desde el vértice hasta el lado opuesto de forma perpendicular. En el caso particular del triángulo rectángulo, un cateto puede ser la base y el otro cateto la altura, por lo que QP puede ser la base y OP la altura o viceversa. Ahora, para encontrar la medida del cateto QP, podemos encontrar la medida del segmento MP, ya que ambos son los lados del hexágono regular, entonces miden lo mismo.
Veamos que el triángulo MNP es rectángulo, por lo que se puede emplear razones trigonométricas para encontrar la medida de MP. Por ejemplo, podemos emplear la razón seno, cateto opuesto sobre hipotenusa, como lo vimos antes. Sea el ángulo MPO, que mide 30 grados, el cateto opuesto es MN, que mide 12, como se indicaba en el ítem. Y MP, que es lo que queremos averiguar, sería la hipotenusa, por lo que se forma la ecuación seno de 30 grados igual a 12 entre MP. Despejando MP, se tiene que MP es igual a 12 entre seno de 30 grados, que utilizando la calculadora, 12 entre seno, oprimimos las teclas sin, entre paréntesis, 30 grados, igual, todo eso nos da 24. Para conocer la medida del otro cateto del triángulo OPQ, veamos que los triángulos MNP y MNO son congruentes por el criterio lado-ángulo-lado, ya que comparten el lado MN. Los ángulos MNO y NMO miden 60 grados cada uno, y PM y MO miden lo mismo por ser lados del hexágono. Esto quiere decir que los segmentos PN y NO son congruentes, así que encontrando la medida de PN sabríamos cuánto mide PO, ya que la medida de PN es la mitad de la de PO. Para esto podemos utilizar la razón trigonométrica coseno, que es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. En este caso, el coseno del ángulo MPO sería igual a PN, que sería el cateto adyacente, sobre la hipotenusa, que sería MP, que mide 24. Es decir, coseno de 30 grados es igual a PN entre 24. Que despejando PN se obtiene PN igual a 24 por coseno de 30 grados, que es igual a 12 raíz cuadrada de 3. Como PO mide el doble de PN, entonces PO sería igual a 2 por 12 raíz cuadrada de 3 igual a 24 raíz cuadrada de 3. Como ya tenemos las medidas de la altura y la base para obtener el área del triángulo OPQ, entonces realizamos el cálculo. 24 por 24 raíz cuadrada de 3 entre 2 es igual a 288 raíz cuadrada de 3, que esto es aproximadamente 498,83. Por lo tanto, esta sería la opción correcta. Otra forma de resolver el ítem sería darse cuenta que el triángulo CPM es equilátero, ya que el radio de un hexágono mide lo mismo que su lado. Ahora, como PN es una altura del triángulo CPM, entonces mediría la mitad del lado por raíz cuadrada de 3, es decir, 12 raíz cuadrada de 3, por lo que PO sería igual a 24 raíz cuadrada de 3. Luego se ve el área del triángulo OPQ como la suma de las áreas de los triángulos OPC y QPC. El área del triángulo OPC sería PO por NC entre 2. Como NC mide lo mismo que MN, entonces el área es 24 raíz cuadrada de 3 por 12, todo eso entre 2, que eso nos daría 144 raíz cuadrada de 3. Y como el triángulo QPC es equilátero, entonces su área sería lado al cuadrado entre 4 raíz cuadrada de 3. Es decir, 24 al cuadrado entre 4 por raíz cuadrada de 3, que esto sería igual a 144 raíz cuadrada de 3. Y al sumarse obtendríamos 288 raíz cuadrada de 3, igual que con la anterior estrategia. Vean qué interesante, el área del triángulo OPC es igual a la de QPC. Esto nos lleva a la tercera estrategia, la cual es ver que el área buscada es igual a la del rombo QCMP,
donde la diagonal menor tiene la misma medida que el lado del triángulo equilátero CMP, es decir, 24, y la diagonal mayor sería el doble de su altura. Ahora recordemos que la fórmula del área del rombo sería diagonal mayor por diagonal menor entre 2. Esto sería entonces 24 raíz cuadrada de 3 por 24, todo eso dividido entre 2, igual a 288 raíz cuadrada de 3. Este ítem nos mostró que pueden haber varios caminos distintos que nos puedan llevar a una respuesta correcta. Ahora los dejo con la profe Marianela. Gracias, profe. Trabajaremos el ítem 1 de la subsección Elementos básicos de los polígonos. Vamos a leer el enunciado. 2 trayectos. La siguiente figura está conformada por hexágonos regulares idénticos. Al mirar detalladamente, se observa que todos los hexágonos regulares idénticos están muy juntos. Algunos de ellos comparten 2, 3 y hasta 4 lados. Además, se han trazado algunos segmentos. Después de observar los detalles, veamos la pregunta por responder. Si el lado de cada hexágono regular en la figura dada en el contexto 2 trayectos mide 1 kilómetro, ¿cuál es la diferencia aproximada en kilómetros entre la longitud del trayecto ADC y el trayecto AB? A partir de este momento tienes 1 minuto para reflexionar sobre este enunciado y la pregunta que se debe responder. Piensa en algunas ideas para resolver el ítem. El tiempo está por terminar. Veamos si sus ideas coinciden con el proceso de solución que les vamos a mostrar. Para resolver el ítem es necesario plantearse una estrategia. Si se observan los trayectos, ellos están conformados por un lado, un radio o un apotema del hexágono regular. Esto quiere decir que debemos conocer esas medidas. Pero, ¿cuál información tenemos y cuál información nos falta? Veamos. Tenemos que, según el enunciado, el lado del hexágono mide 1 kilómetro. Pero se debe recordar que el hexágono es una figura muy particular en la cual se pueden trazar 6 triángulos equiláteros. Por tanto, siempre el lado y el radio poseen la misma medida. Recuerde que esta es una excepción. Solamente el hexágono regular posee esas características. Entonces, solo nos falta la apotema. ¿Cómo podemos calcular la apotema? Bueno, una estrategia es tomar uno de los hexágonos y trazar sobre uno de sus triángulos equiláteros la altura. Colocar las medidas de cada uno de los lados del triángulo A o B. OB es un radio y mide 1. AB es un lado, mide 1, pero significa que GB mide 1 medio o 0,5. El triángulo GOB es rectángulo en G. Debido a esta condición, se puede aplicar el teorema de Pitágoras. Observe cómo la X, que representa la medida de uno de los catetos, es también la apotema del hexágono regular. Entonces, 1 al cuadrado es igual a 1 medio al cuadrado más x al cuadrado. Se sigue que
1 es igual a 1/4 más x elevado a la 2. Realicemos los despejes y los cálculos correspondientes. Tenemos que 1 menos 1/4 es igual a x elevado a la 2. Recordemos que debido a que estamos trabajando con distancias, utilizaremos únicamente los resultados positivos. Entonces, la raíz cuadrada de 3/4 es igual a x. De ahí que 0,87 es aproximadamente el valor de la x, que representa la apotema del hexágono regular. Recapitulemos. El radio mide 1, el lado mide 1 y la apotema mide aproximadamente 0,87. Ahora analicemos los recorridos. El trayecto ABC está conformado por 4 apotemas. 1, 2, 3 y 4. Y un radio. Esto es equivalente a 4 por 0,87 más 1. Esto es aproximadamente 4,46. El trayecto AB está conformado por un radio, un lado, un radio y un lado. Recordemos que radio y lado son iguales en el hexágono regular. Entonces, 4 por 1 es igual a 4. Pero, ¿cuál era la pregunta? ¿Cuál es la diferencia aproximada en kilómetros entre la longitud de los trayectos ADC y AB? Si ADC mide aproximadamente 4,46 y AB mide 4, entonces la diferencia es de 0,46. La respuesta al ítem sería 0,46 kilómetros aproximadamente. Confirmemos este dato en la plataforma. Damos clic sobre la respuesta. Tenemos un check verde que significa que la respuesta es correcta. Cuando se da clic sobre solución completa, se muestra una estrategia similar a la desarrollada en este centro. Sin embargo, quiero enfatizar que otra estrategia de solución se puede plantear mediante la trigonometría, como lo explicó el profe Luis previamente. Así que no te pierdas ni un minuto de este centro. Sigue acompañándonos. Antes de finalizar esta sesión, les vamos a dejar una pequeña tarea para que repasen los conocimientos estudiados el día de hoy. Se trata del ítem 5 de la sección Elementos del polígono del sitio Prácticas Faro, cuyo contexto se denomina Polígono dentro de una circunferencia, y dice así: considere la siguiente figura. Si la apotema del polígono regular mide 10 centímetros, ¿cuál es la longitud aproximada del diámetro de la circunferencia en centímetros? Este ítem lo revisaremos en el próximo centro. Sigamos adelante con la preparación para las pruebas Faro. Recuerda que para complementar lo estudiado en estos centros, debes visitar el sitio web Prácticas Faro. Allí encontrarás material para complementar cada uno de los temas tratados en los videos, así como otros tópicos que serán evaluados en las pruebas nacionales Faro. Te esperamos. La dirección la encontrarás en la descripción de este video, así como otras colecciones y sitios de interés.